aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Buenas tardes, hermanos, qué gusto poderlos tener en este tiempo, en este momento, para que podamos estudiar la escuela dominical. Y en esta tarde pues tenemos el tema Un pueblo que sirve. Vamos a estar estudiando el pasaje de Marcos 10, del 35 al 45. Vamos a estar también estudiando Lucas 22, del 24 al 27. Y vamos a estar estudiando Juan 13, del 13 al 17. Estos tres pasajes pues nos van a contar algunas historias, algunos momentos en la vida de los discípulos de Jesús, en el que Él nos va a estar enseñando la importancia del servicio. El propósito de la lección es que el alumno vea el servicio como un estilo de vida del creyente, teniendo como paradigma a Cristo. Y el versículo que vamos a memorizar en esta tarde es Juan 13, 14 y 15, que dice: Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Entonces, habiéndoles ya transmitido cuáles son los pasajes, les invito a que puedan tener ustedes su Biblia, algún cuaderno, una hoja, algo en lo que ustedes puedan tomar nota, y háganos saber en los comentarios lo que ustedes vayan pensando y opinando acerca de este tema. Así que vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos de Dios.
Señor, muchas gracias por esta tarde, gracias porque nos has permitido llegar a este momento para poder estudiar tu palabra, gracias porque nos das la oportunidad de entrar a los hogares de cada uno de nuestros hermanos para poder estudiar, para poder aprender. Ayúdanos, Señor, a poder comprender lo que tú quieres hablarnos a través de este tiempo y podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos a podernos concentrar y a que podamos mantener una buena conexión. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces vamos a iniciar haciéndoles algunos, o poniéndoles algunos puntos importantes. Primero, muchas veces nosotros queremos o aspiramos ser como alguien, y a veces nosotros al tener esa aspiración podemos tener buenos modelos o podemos tener malos modelos. En el Sendero nos narra una historia en el que viene una maestra y está como regañando a una niña, pero la niña como que o sea, el mensaje que recibe la niña de la maestra no es el mejor o más correcto, ya que lo que la maestra buscaba era que la niña pues pusiera atención, pero lo que ella aprendió es de que quería ser maestra para poder callar a todos y ser ella, solo ella la que hable. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la niña va a hablar, y la maestra la regañó y bueno, dijo la niña, si aquí la única que habla es la maestra, pues entonces yo también quiero ser maestra para ser solo yo la que hable, la que regañe. Nosotros debemos de tener cuidado de qué modelos somos los que estamos adoptando o siguiendo. Y eso aplica para todos, tanto como para niños como para adultos. Y nuestro principal modelo y ejemplo a seguir debe ser Jesús. Y en esta historia vamos a ver uno de los puntos o aspectos más importantes que Jesús nos enseña, nos modela a hacer. Hay muchas cosas en la historia y en la vida de Jesús que nosotros debemos de modelar y seguir, pero en este tiempo vamos a hablar específicamente de uno y vamos a ver qué tan importante es, y este es el servicio. Puede ser, y es un aspecto determinante entre los que se llaman cristianos o los que siguen a Jesús. Y bueno, la palabra cristiano tiene un significado muy importante, y es no solo que es o que pertenece a Cristo, sino que también son como 15 pequeños Cristos. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, pues debemos de modelar y seguir la vida de Jesús. Así que vamos a iniciar con el primer punto. Vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. El primer punto, pues es que el servir es un mandamiento para el pueblo de Dios. Así que le voy a dejar el tiempo a mi hermana Zoe para que nos vaya hablando un poquito de ese punto. Bueno, creo que algo importante para poder comprender este tema es definir la palabra servicio. El Sendero nos da una definición que me parece muy buena y se las voy a leer. Dice: ponerse a las órdenes de otra persona y hacer la voluntad de ésta. Si lo pensamos humanamente, pensar en ponerse a las órdenes de alguien y hacer la voluntad tal vez nos choque un poco al momento de pensarlo o analizar lo que lo vamos a hacer. Pero como cristianos, el venir y decir, me voy a poner a las órdenes o al servicio de Dios, creo que esa es como una satisfacción muy grande. El servicio es un estilo de vida. Entonces, si es un estilo de vida, es algo que lo hacemos por naturaleza. ¿Qué naturaleza? Nuestra naturaleza en Cristo. Y en la lección narra la parte en donde estaban dos hermanos y le preguntan a Jesús que si ellos pueden estar uno a la derecha y el otro a la izquierda, sentados en el trono de él. Y Jesús les contesta de una manera en donde indirectamente Jesús le está diciendo a estos dos hermanos cuál es su propósito. Y su propósito era servir. Y si lo analizamos como cristianos, como hijos de Dios, Él también nos está diciendo a nosotros que ese es nuestro propósito. Si hoy usted está pensando en que tal vez no está cumpliendo el propósito de Dios o que no ha encontrado, independientemente de la edad que tenga, no ha encontrado su propósito, aquí Jesús le está diciendo a usted cuál es su propósito y es servirle.
Pero aquí van otras partes y voy a ir diciéndoselas. ¿Qué implica el servicio? Porque no es solo venir y decir estoy sirviendo o quiero servir en la iglesia o quiero servir a Dios. Tenemos que reconocer y entender qué implica el servicio a Dios. Y el primero es entregarse. ¿Y qué significa entregarse? Es darse a otra persona sin saber si él o ella lo van a aprovechar. Pensándolo desde el punto de vista del sacrificio de Jesús, él sabía desde un inicio de que las personas no le iban a aprovechar. Él sabía que él tenía que entregarse a la humanidad y morir, y muchas personas no lo iban a aprovechar, y no solo en aquel tiempo donde sucedió este acontecimiento tan importante, sino actualmente muchas personas no están aprovechando la salvación o el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Porque quería lo mejor para nosotros, para su creación. El segundo es darse, y esto quiere decir gastarse por el bien de otro. En la sociedad se escucha mucho el hoy por ti, mañana por mí. De una forma de cristianos, esto no debería existir. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer por ti, porque es mi servicio y no espero que algo venga como de recompensa. No voy a hacerlo esperando algo a cambio. Y en esta parte muchos podemos equivocarnos y muchos podemos pensar en que nunca me han reconocido, nunca me han dado algo para decirme por todo lo que he hecho en la iglesia. No es necesario. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo no para un humano, no para una persona, sino para Dios. Y estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, que Él, a pesar de que muchas personas lo escupieron, trataron de lastimarlo mucho más, Él se entregó por ellos. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él sabía que su propósito era servir, darse. El tercero es sacrificarse. Y el sacrificarse implica desvelo, trabajo, esfuerzo, implica hacer cosas que no son de mi agrado. Y en un mundo donde prevalece el yo, es muy difícil el pensar en que me voy a desgastar por alguien más que ni siquiera me va a agradecer, que ni siquiera me va a pagar, que ni siquiera me va a reconocer o va a decir que yo hice ese algo que le hice a esta persona. Y es bien difícil servir desinteresadamente. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana busca siempre aprovecharse. Pero como cristianos debemos reconocer que la única o lo que uno debe buscar es la vida eterna y que Dios esté agradado con nuestras acciones. Es más una acción en donde debemos presentarnos humildemente. Servir es presentarse humildemente. Entonces, no sé si quieres aportar algo de estos 3 puntos. Bueno, yo creo que lo que tienen en común estos 3 puntos es que en ninguno estamos esperando algo a cambio. Entonces, estamos entregándonos, estamos dándonos y nos estamos sacrificando sabiendo que muchas veces las personas tal vez no van a ser agradecidas o no nos van a dar algo a cambio, pero vamos al punto en que Jesús, viniendo a la tierra, Él sabía su propósito, que era morir por nosotros, era un sacrificio que Él iba a hacer, y como decía Sophie, sabía que muchos en ese momento y en la actualidad no lo iban a tomar como algo valeroso, como algo que realmente valía la pena. Sin embargo, algo importante en el punto de sacrificio, que creo que es bueno recalcarlo, es que muchas veces tal vez ese sacrificio no va a ser algo que nos agrada, pero siempre va a traer beneficio para alguien más. Entonces, al momento en que nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, estamos aplicando el beneficio hacia otra persona, que esa otra persona va a tener un valor. Y así es como Jesús nos está viendo a nosotros. Él no está pensando en sí mismo, sino que Él está pensando en nuestro bienestar, en que nosotros, sus hijos, estemos bien. Entonces es
el ejemplo más grande que nosotros podemos tener, el ejemplo más perfecto que podemos tener en este punto de servir a alguien más, dando esos 3 puntos de entrega, de darse y de sacrificarse. Y actualmente creo que en esta situación, podemos hablar en esta situación de cuarentena y eso, se ha visto que las personas han estado pensando en sí mismas, en cualquier tipo de noticia o alguna información que se dé, pues las personas comienzan a pensar en primero yo y después yo también, ¿verdad? Entonces creo que esta parte de sacrificio de servicio, perdón, es una parte en la que nos caracteriza a nosotros como cristianos, porque el servicio es lo que nos está demandando Dios. Entonces creo que eso es lo que puedo agregar, y que también en este reino nuevo que Jesús vino a implementar, a dejarnos, vemos cómo en la sociedad van infringiendo leyes, van infringiendo cosas que nos han impuesto, y muchas veces no tienen una consecuencia. Pero en el hecho de la ley que Dios nos estableció, no podemos negociar esas leyes, no podemos negociar esos mandamientos. Y aquí es donde viene el título de esta primera parte, que es: el servir es un mandamiento. Entonces, este mandamiento no lo podemos negociar, sino que lo debemos de practicar y tomarlo como para nosotros, como algo de nuestra vida diaria. Sí, y solo quiero agregar algo antes en esa parte del mandamiento, y es que a los humanos no nos gusta a veces seguir órdenes o cumplir leyes, y en el reino de Dios no se puede dar un soborno para evitar que algo que hicimos mal pueda ser considerado o no un pecado. ¿Es un pecado o no es un pecado? Entonces, ¿por qué el servicio es un mandamiento? Porque Dios es una ley de Dios y no podemos evitar cumplirla, porque es algo que Dios instituyó para nosotros los cristianos. Sí, y algo interesante, algo interesante dentro de todo esto, lo encontramos en Juan 13, del 13 al 15. Juan 13, del 13 al 15. Y dice, y que es el versículo a memorizar. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, algunas cuestiones importantes que hay que ver en esto, y es que Jesús nos dio el ejemplo del servicio, nos dio el ejemplo de servir, y al final dice: vosotros también hagáis. O sea, ahí nos está dando la instrucción o el mandato. Por eso es que dice que el servicio es un mandamiento, porque Él nos está diciendo ahí directamente que así como Él lo hizo, nosotros también lo hagamos. Y dentro de esto, si vamos a Juan 14:15, está después en el siguiente capítulo. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no estamos sirviendo, si nosotros no estamos haciendo o siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó, implica que no estamos amándolo. Y el no amarlo, pues eso es lo principal que debemos hacer nosotros. Ahora, y otra cuestión es de que los dos que le habían pedido a Jesús que estuviera uno a la derecha y uno a la izquierda, era Juan y Santiago. Algo interesante de estos dos personajes es de que al inicio, cuando Jesús elige a sus discípulos, a estos dos, Juan y Santiago, Él les llama los hijos del trueno. Eso quiere decir que los cuatro eran así algo tremendos. No eran tranquilos, no eran dejados, sino que si Él les puso a los hijos del trueno, quiere decir que ellos eran impulsivos, probablemente, quizá eran fuertes,
quizá no les daba miedo a las cosas. Y aquí lo vemos, como, imagínense ahí en su casa, si alguien ahí decidiera decirle a la persona de autoridad de que ahora él fuera el que mandara, ¿cómo se sentirían los demás? Entonces, ¿cómo creen que se sintieron los discípulos cuando ellos le hicieron esa propuesta a Jesús? Hoy día vivimos en un tiempo que está muy enfocado en el yo, en el primero yo, segundo yo y después yo. Sin embargo, el cristiano debe diferenciarse en eso, debe de servir. Con esto no quiere decir que le tengamos que lavar los pies a las personas, si lo hacemos, que bueno, pero ese era un rito, o no un rito, esa era una cortesía que se hacía en ese entonces para las personas. Pero lo que quería decir Jesús es que si Él estaba dispuesto a lavar los pies a sus discípulos, y para que lo sepamos, lavar los pies era considerado como lo más bajo dentro del servicio, y muchos de estos sirvientes no eran porque quisieran ser sirvientes, sino que muchos eran esclavos. Esto era como que lo más bajo del bajo. Piensen que puede ser lo más bajo de lo bajo hoy día, y eso es lo que le tocaba, lo que hizo Jesús. Pues al final, pues todo tipo de trabajo es digno y es honroso, pero hay ciertos trabajos que pueden ser considerados como que nadie quiere hacer. Entonces pensemos en ese tipo de trabajos que nadie quiere hacer. Eso es lo que Jesús hizo. Y el mensaje es, si yo soy dispuesto a hacer lo que nadie más quiere hacer, lo que nadie más le gusta hacer, ¿por qué ustedes no lo harían? Ahora, vamos a pasar al segundo punto, y es el servir hace al pueblo de Dios semejante a Cristo. Y aquí vamos a estar estudiando Lucas 22, del 24 al 27. Vamos a leer Lucas 22, del 24 al 27. Entonces dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, aquí Sofía nos va a hablar un poquito de este tema. Bien, en esta parte quisiera que evaluáramos nuestra vida para pensar si realmente estamos cumpliendo con este mandamiento y si estamos procurando ser un pueblo de Dios, porque si queremos ser un pueblo de Dios y queremos ser parte del pueblo de Dios, debemos servir. Y no debemos compararnos a nadie más, no debemos, como decíamos al inicio, tratar de ser igual que alguien más, sino semejantes a Cristo. Y en esta parte quisiera hablar sobre nuestra medida de comparación, siempre debe ser Jesús. Y esto está en Efesios 4, 12 y 13, y les voy a leer lo que dice. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué quiere decir esta parte? De que nuestra como meta número uno es procurar seguir el ejemplo de Jesús, pero sin querer ser un Dios, ¿verdad? O tener esa ambición egoísta que puede surgir de decir, bueno, soy perfecto porque ya hago tal cosa como Jesús lo hacía, sino simplemente vivir una vida humilde, una vida que realmente represente el pueblo de Cristo. Antes y ahora, mostrar humildad es como un acto de debilidad. Y se medía a una persona por su control, poder e influencia. Ahorita, en este tiempo también.
en ese tiempo también una persona importante es aquella que tiene poder, aquella que es líder entre comillas, aquella que tiene muchas más posesiones materiales, y realmente el servicio lo que debe provocar en nosotros es que tengamos humildad y queramos ser más como Jesús, que Jesús veía cosas pequeñas como importantes para el pueblo de Dios, y buscar que nuestro servicio sea humilde y que sea realmente buscando el bienestar para el resto de nuestros hermanos. Y eso implica también el no hacer de menos a nadie, el reconocer nuestra posición de que somos parte del cuerpo de Cristo. Y hoy justo hablábamos con Raque de que si somos el cuerpo de Cristo, si somos el pueblo de Dios, no podemos decirle, por ejemplo, somos un cuerpo, no podemos decirle a nuestro dedo meñique, no quiero que seas parte del cuerpo porque sos pequeño o porque no me gusta cómo es tu forma. No se puede, no lo necesitamos. Así debe ser el pueblo de Dios, como un solo cuerpo. Y debemos ser humildes reconociendo que cada uno aporta al pueblo de Dios y que debemos buscar ser semejantes a Él, buscando el bienestar los unos por los otros, pensando siempre, ¿qué haría Jesús en este caso? Y en la Biblia hay muchos ejemplos de qué haría Jesús. Entonces debemos enfocarnos en esa parte. Bueno, me llamaba la atención mucho una parte que redactaba el autor de esta lección en el Sendero, y era de que en este pasaje de Lucas 22, 24 al 27, Jesús hace énfasis en que en esto mismo que decía Sofi, ¿verdad? De que la persona o el hombre mayor era el que tenía poder, pero vino Jesús a trastornar por completo el pensamiento o las creencias que tenían sus discípulos al momento en que Él se humilla ante ellos y lava sus pies. Entonces, para ellos fue realmente algo distinto que habían visto durante toda su vida, porque sabían que alguien de poder no iba a hacer algo así. Y esto nos da el ejemplo de que nosotros no podemos vivir pensando en que somos más que otras personas, o vivir pensando en que tenemos más que otras personas, sino que realmente es justo esto de ser semejante a Cristo, y es humillarse y es dar ese respeto hacia la otra persona porque también tiene el valor. Entonces, este rompimiento de jerarquía que hizo Jesús nos da el paso a que nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo a lo que Él nos manda, que es ese servicio por amor a otros. No porque me voy a ganar algo, por eso sirvo, sino que es porque yo amo a los demás, y como amo a los demás, amo a Dios, amo a Jesús. Entonces, realmente esto cambió por completo el pensamiento de los discípulos. Estaban siendo formados en el servicio también ellos, y Jesús nos sigue formando a nosotros en este servicio. Así que creo que este es otro pasaje, es otra acción de Jesús que nos vuelve a repetir que si Jesús sirvió de esa manera, nosotros también lo podemos hacer. Bueno, y como hemos visto, tanto en esa época, y en esa época mucho más marcado que ahora, pero inconscientemente todas las personas pues quieren ser reconocidas, quieren estar en un lugar importante, quieren estar en alto, y muchas veces podemos estar dispuestos a hacer ciertas cosas por alguien que consideramos que es mayor a nosotros, mejor que nosotros. Por ejemplo, puede ser alguien que admiremos, puede ser alguien que sigamos, o inclusive puede ser nuestro mismo jefe, maestro, o la persona a la que le tengamos que rendir cuentas. Pero lo que resulta a veces difícil es hacer eso mismo que hacemos por alguien grande, por alguien que sea de menor jerarquía, que sea menor que nosotros en edad, en puesto, en lo que sea. Entonces, el verdadero reto aquí es romper con esas diferencias y estar dispuestos a hacer lo mismo por alguien que sea o que esté en una posición más importante que nosotros, como alguien que consideremos en una posición menor que nosotros. Es entonces que alguien hiciera algo bueno o de alguna manera como una forma de servicio por alguien que fuera menor,
era considerado como un símbolo de debilidad, era considerado como alguien que podía ser vulnerable. Su misma posición social podía estar puesta en peligro si lo hacían. Entonces, que Jesús, que era el maestro de estos discípulos, digamos así, se redujera a ser alguien que lavara los pies, eso fue algo que trastornó la mente de estas personas. No, para nosotros tal vez esos conceptos ya no son tan fáciles de ver, porque aunque no lo parezca, como el mundo estaba hace 2000 años, realmente sí se han cerrado ciertas brechas ahí de igualdad. Pero en ese entonces que Jesús hiciera eso por sus discípulos, eso fue algo disruptivo, eso fue algo que choqueó a sus discípulos. Entonces, ¿qué ideas se les pueden ocurrir a ustedes de servicio hoy en día que podrían trastornar la vida de alguien? Si tienen alguna idea, colóquenlo en los comentarios, háganoslo saber. Pero, por ejemplo, es raro que venga, por ejemplo, un jefe y le diga a su asistente, mira, te voy a ir a comprar un café, no sé, en los tiempos cuando estábamos en oficina, ¿no? Eso puede ser algo que para alguien signifique mucho, y cosas así son las que tenemos que estar dispuestos a hacer, ¿no? Y con eso ya cumplimos, ya somos semejantes a Cristo, no, sino que rompamos y quitemos esas barreras y esos puntos en los que el servicio puede ser pesado. Yo creo que hay ciertas cosas que para un cristiano o para un nuevo cristiano es difícil. Una creo que es perdonar, y la segunda creo que es el servicio, porque no estamos acostumbrados. Y a veces quieren las personas dentro de la misma iglesia, y eso es lo peligroso, que dentro de la misma iglesia pueden haber cristianos que consideren que al estar en más alto van a tener a más personas que les sirvan. Y algunos quieren y aspiran a estar más alto o en ciertas posiciones para que les sirvan. Desde ahí pues ya estamos con un pensamiento equivocado. Nosotros entre más alto estamos, más tenemos que servir. El que está en una posición de liderazgo es el que más debe servir, es el que más debe estar al frente, viendo por las necesidades de sus personas, de sus discípulos, de sus empleados, de sus jefes, y no al revés. Entonces, eso creo que es el mensaje que nos deja esta parte. Y al hacer esto, vamos a ser más semejantes como Jesús, porque Él nos dejó ese ejemplo. Entonces, si seguimos su ejemplo, vamos a ser más semejantes. Y el tercer punto, que dice, el servir hace al pueblo de Dios bienaventurado. Y para eso vamos a ver qué dice Juan 13, del 13 al 17. Vamos a Juan 13, versículo 13 al 17. Entonces dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sí, aquí viene lo importante. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Entonces dejo a Zoe para que nos hable un poquito también de este punto. Bien, y quisiera empezar recordando que es bienaventurado. Lo escuchamos o lo leemos en la palabra de Dios varias veces, y cuando escuchamos bienaventurado nos interesa, o personalmente me interesa mucho el querer ser bienaventurada, ¿verdad? Pero esto implica cumplir con algunas cosas que Dios nos exige. Bienaventurado es alguien afortunado y o feliz. Quiere decir que el título de esta porción es el servir hacia el pueblo de Dios feliz. Y si uno se pone a pensar en el servicio como algo que lo puede hacer a uno feliz, quizás tal vez no cabría en esa parte, pero si ustedes han experimentado el servir a otras personas en cualquier área de sus vidas, se siente placentero, se siente satisfacción y se siente felicidad, y a esto es a lo que se refiere esta parte de la palabra de Dios. Y en el mundo griego del tiempo de Jesús,
creían que sus dioses gozaban de todo lo que a ellos les gustaría, y a eso le llamaban ellos Macarios. ¿Y qué quería decir eso? Era que ellos imaginaban una vida ideal: riquezas, poder, prestigio, libertad sexual, y a esa parte de la vida ellos le llamaban felicidad. Pero Jesús vino a cambiar eso, y Él se basa en el carácter de la persona, lo que realmente es la esencia de la persona. ¿Y por qué? Porque la felicidad tiene que ver con el ser y no con el tener. ¿Por qué? Porque el ser implica que vamos a ser más como Jesús. Vamos a seguir sus pasos, vamos a seguir sus mandamientos y vamos a ser más como Él. Vamos a tener la esencia de Jesús en nosotros. Entonces, lo que Jesús quería decirnos a través de todos estos pasajes es: sean felices sirviendo a otros. Y en Marcos 10, 35 al 45, que lo hemos mencionado, ellos deseaban ser grandes por una posición, y eso podemos caer cualquiera de nosotros, el querer ser reconocidos por una posición como tal, pensando terrenalmente. Pero en las condiciones de Dios, o lo que Dios nos busca, es que a lo que Dios nos llama, es que para ser bienaventurados hay un solo camino, y es obedecer el mandamiento de Jesús según su ejemplo, el ejemplo de nuestro maestro Jesús, el ser como Él, el ser felices al ser como Él. Y eso es a lo que Él nos llama como pueblo de Dios, el buscar ser felices sirviendo a los demás. Bueno, siguiendo con esta línea, ¿verdad? Los personajes en esta historia de Marcos 10, 35, ellos estaban respondiendo a la pregunta de Jesús de forma impulsiva. Ellos dijeron que sí, que lo iban a hacer, pero realmente no estaban comprendiendo lo que implicaba la condición de lo que necesita o lo que nos demanda el reino de Dios para poder ser mayores, ¿verdad? Y en la actualidad hay muchas personas que están tratando de sobresalir, están tratando de tal vez de ser mejores que otras personas de una forma en la que están perjudicando a otros. Entonces creo que es algo que es un cambio de pensamiento que necesitamos hacer, es una decisión interna que necesitamos decir: voy a ser diferente porque quiero ser mayor de la forma en la que Jesús demanda. Y esto es cambiar de pensamiento en que voy a hacer las cosas por Dios, por el amor que le tengo a la otra persona y el amor que le tengo a Él, y no por creer que lo que estoy haciendo no es de mi nivel o no es de nuestro nivel, sino que lo que estamos haciendo es para agradar a Dios. Entonces, el único camino que nos está demandando Dios es justo esto, es servir, es tener la disposición de darnos, de entregarnos, y tal y como Él lo está haciendo. Tomando en cuenta, también regresando un poco a lo de ser felices, esto también es un resultado de lo que vamos decidiendo en la vida, de lo que vamos haciendo y de lo que vamos alcanzando también. Sin embargo, Dios viene a llenar esa parte que tal vez no está con gozo, y nos hace sentir mejores al momento de que nos entregamos a alguien de una forma de servicio. Y realmente crece tanto el espíritu, crecemos tanto como personas cuando estamos sirviendo a alguien, porque estamos aprendiendo de esa persona también. Esa otra persona también nos está impactando de cierta forma. Entonces, si Jesús nos está demandando esto, es porque es algo bueno para nosotros, es porque es algo que nos va a hacer mejores, y como resultado, como decía Sophie, vamos a ser felices en ser y en hacerlo como para Dios. Entonces empiezan a pensar y a meditar en lo que hemos estado hablando, en lo que hemos estado compartiendo, y empiecen a
tratar de aterrizar en sus conclusiones o en su conclusión de lo que hemos estado hablando. Piensen en cuáles son las conclusiones acerca del servicio y compártanla con nosotros a través de los comentarios. Colóquennos ahí cuál es su conclusión acerca del tema del servicio. Mi conclusión iría siendo que el servicio, y como bien lo dice esta última parte, va más allá de tener, y es que el servicio, cuando uno sirve, uno está dando, automáticamente se está uno soltando de lo que uno tiene. ¿De qué se está soltando uno? Tal vez del tiempo, se puede estar soltando uno del orgullo, se puede estar soltando uno de cosas materiales, inclusive de recursos. Entonces, el servicio, como las primeras 3 palabras de la palabra, se trata más del ser y no del tener. Y se trata de que sea un servicio desinteresado, un servicio en el que no estoy esperando recibir nada a cambio, un servicio que no lo hago por ganarme el cielo, un servicio que no lo hago porque si no lo hago tal vez ya no entro al cielo. No, se trata de que nosotros tengamos una completa transformación, y al ser transformados por Jesús, nosotros vamos a servir desinteresadamente, y en ese proceso vamos a ser felices. Y seguramente habrán muchas personas que nos están viendo que han tenido la experiencia de servir, y cuando uno sirve y cuando uno se da cuenta de lo que uno da, la otra persona puede salir de alguna necesidad, ver la felicidad de las personas en ese servicio, eso realmente no se puede comprar de ninguna manera. Algunos dicen que el dinero no da la felicidad, pero se le parece, pero no. Realmente muchas veces el dinero puede ser la causa de la amargura, de hecho. Entonces, el servicio nos da esa capacidad. Busquemos a una persona a quien servir en esta semana, y pidámosle a Dios que nos dé esa transformación si nos cuesta mucho esa parte del servicio. Mi conclusión sería que como pueblo de Dios debemos servir sin ver a quién y sin esperar nada a cambio, porque eso haría Jesús. Y queremos ser como Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ideal y es lo que debemos hacer. Y por mi parte, pues creo que Dios nos manda a ser semejantes a Él, no con el aspecto de ser como un Dios, sino que con el aspecto de ir creciendo con Él, de ir creciendo y conociéndolo. Y una de las formas es ir dando el servicio, porque lo estamos viendo a Él también. Entonces, busquemos, como decía Luis Esteban, a alguien a quien servir, porque a partir de eso también estamos predicando el Evangelio de Jesús, algo que nosotros hemos tenido, nos hemos formado, y podemos compartirlo también. Y recordemos que el único camino para poder ser mejores, para poder ser como Dios quiere, es seguir sus mandamientos, y uno de esos mandamientos es el servicio, que nos está también dando esa felicidad. Bueno, vamos a terminar con una oración en la que le vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta semana, y que nos ayude a ser cada vez más como Él. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por lo que hemos podido aprender, gracias por tu palabra, gracias porque nos has dejado a través de ella todos los mandamientos y la forma correcta en la que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a cada día a ser más como tú, transforma nuestros corazones de tal manera que podamos seguir tus caminos, de tal manera que podamos ser como tú nos has dicho que seamos, y particularmente en el servicio. Ayúdanos a poder romper y a poder derribar esas barreras, esos muros que tal vez en este momento nos impiden servir. Ayúdanos, Señor, a ser transformados por tu Espíritu Santo, para que podamos servir a las personas, para que podamos servir a nuestro prójimo, que podamos comprender de que no se trata de mí, sino que se trata de ti, y se trata de que podamos ser cada día más como tú, y que a través del servicio más personas puedan acercarse a ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte de manera desinteresada, a buscarte de manera genuina, y a que cada día nuestros corazones se acerquen más a ti, que cada día nuestros corazones sean más como tú quieres. Transforma sus corazones. Si hay alguien
que tiene serios problemas para poder servir, Señor. Espero que tú lo veas ahí donde Él está, que tú transformes, que tú toques su corazón y que Él pueda dar testimonio de esto muy pronto. Te damos las gracias por este tiempo, bendecimos esta semana, ayúdanos en esta semana y que cada cosa que hagamos sea y esté dentro de tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, les esperamos la próxima semana. Compartan esto con sus familiares, con sus amigos, con alguna persona que consideren que necesitan y que Dios les bendiga.